Violeta Estar. Javier Crudo. ¿Realmente es necesario? Lo es, hay que ponerlo. ¿No hay más remedio? No hay más remedio. ¿Y si no quiero? Entonces este programa no sale. Ay, qué exagerada. Dependemos de ello. ¿Estamos hablando de lo mismo? No sé, yo estoy hablando de poner dinero para hacer posible este programa porque si no, no sale adelante. No, eso sin duda. Pero yo hablaba de poner a este energúmeno. Lo otro es necesario, esto es contingente, pero ayuda a entender de lo que trata el programa de hoy. Bueno, Kelu, dale entonces. Una mujer que cada fin de semana está con un tío o sale de fiesta y se enrolla con 2 o 3, no pasa nada. Eres libre de hacer lo que quieras, pero con 30 años vas a estar sola, ningún tío te va a querer, pierdes todo tu valor como mujer cuando te expones, dejas de ser exclusiva. Si cualquier hombre puede tenerte, ¿qué valor tienes? 0. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Quizá es darle la notoriedad que no merece porque cretinos hay en todos sitios, lamentablemente, pero es que no es un cretino aislado ni el mensaje tampoco. En pleno 2023, el tiktoker Hugo Monteagudo defiende en su perfil ideas tan avanzadas como las que acabáis de escuchar. Sí, sus vídeos se viralizaron en Twitter y voces como la de Rocío Vidal, la divulgadora científica conocida como la gata de Schrödinger, los compartieron entre la risa y la pena, afirmando con toda la razón: no puedo más con los podcasts de tíos alfa. Pro, basta. Pro. La respuesta, oh sorpresa, un aluvión de perfiles masculinos insultándola. En 10 años serás la loca de los gatos, le dijo uno. Le hemos dado muchas vueltas a si deberíamos abrir el programa con esta criaturita que cree haber descubierto un argumento novedoso sobre la sexualidad de las mujeres, pero que es el argumento de siempre, revestido de basura mercantilista. Mujer, tu valor depende de lo que diga yo, un hombre, así que cierra las piernas y la boca. Al final hemos decidido contarlo porque este lumbrera es la perfecta ilustración de lo que cuenta la artista María Herreros en Historia de una niña con pánico a ser mujer, un libro que hoy presenta en Carne Cruda, en el que viaja a su infancia para recordar cómo nos marca el machismo que nos crió desde la música, la tele, la radio, las revistas. Porque aunque Internet haya favorecido un crisol de posibilidades para responder a los energúmenos, educar y escuchar estos mensajes siguen llegando a niñas y adolescentes que, como María, puede que tengan pánico a ser mujeres. Parece un ángel. ¿Un ángel? ¡Ah! Es una mujer. Y todas son como el veneno. Ahí está, la mujer de sus sueños. No sabe quién es o cuándo ha llegado, ni de dónde procede, ni le importa. Pues su corazón le está diciendo que ella es la chica destinada a ser su esposa. Veo que os habéis quedado sin habla, una cualidad apreciada en una esposa. Suéltame, jamás me casaré contigo. Mi don especial para ti será la belleza. Bella, ya es hora de que olvides los libros y prestes atención a cosas más importantes. Admirada tú serás, si callada siempre estás. Sujeta bien la lengua y triunfarás. Y el pequeño príncipe trajo su primer regalo y una mirada de extrañeza a su futura esposa. Pero si está todo limpio. A mí esto me huele mal. El pueblo entero lo comenta. No está bien que una mujer lea. Enseguida empieza a tener ideas y a pensar. Historia de una niña con pánico a ser mujer es un libro híbrido de ilustración, fotos y recuerdos propios que hablan de los problemas y contradicciones de una niña en los años 90, de la familia, las amigas, de los clichés de la estética femenina, al trauma de la primera regla, de la falta de referentes, al rechazo de los roles binarios. Sí, después de dibujar en sus libros a figuras como Marilyn Monroe o al artista estadounidense Georgia O'Keeffe, María Herreros, una de nuestras artistas plásticas más prolíficas, activas, brillantes ¿Y favoritas? Ha decidido hablar de sí misma para recordar aquella época en la que no había queers, solo raros, cuando todas estábamos más guapas calladitas y las aventuras casi siempre acababan en boda. Yo no veía a ninguna niña hacerse amiga de un alien, o vivir dentro de un libro de aventuras mágicas, o enfrentarse a ladrones de casas en Navidad, o hacerse amiga de una ballena. Querida y admirada María Herreros, crudos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias. ¿Por qué tenías pánico a ser mujer? Bueno, ya habéis hecho un muy buen recap de pruebas, ¿no?, por las que a mí me podía generar pánico. Este libro lo considero también como un compendio de pruebas, ¿no?, para aquel que niega nuestra experiencia o la invalida. Me encantaría que chicos, jóvenes de ahora o los hombres que fueron niños cuando nosotros éramos niñas se interesaran por este libro, aunque sea rosa, no tengan miedo, porque creo que deberían de saber cuál ha sido la experiencia del 50 o el 51%, me da igual, de la población, que fue una experiencia súper diferente a la suya, ojalá hubiera sido la misma, pero no lo era. Y estas son las cosas que a mí me generaron pánico a convertirme en mujer.
cada vez que he ido avanzando en lo que iba trabajando, colgando algo sobre estos pensamientos y sobre estos recuerdos, la cantidad de mujeres que me han escrito me pasó lo mismo, tenía mucho miedo, tenía pánico. Y para mí la explicación de por qué lo tenía es porque las niñas no son tontas. Las niñas lo perciben todo. Las niñas saben que el plural es masculino. Las niñas saben que las calles tienen nombre de señor. Las niñas ven que las estatuas son señoros haciendo sus guerras, porque las guerras son de los hombres. Entonces, todas estas cosas las niñas las saben, las ven, las sienten, las notan. Por eso yo tenía pánico de convertirme en mujer. Claro, y aparte de esas cosas que comentabas y que hemos comentado al inicio, ¿cuáles son las que más te marcaban, las que más pánico te provocaban? A mí, sobre todo, lo que me producía era mucha ira y mucha rebeldía ver que ellos tenían el papel ganador y el papel protagonista y el papel como más cómodo o más fácil, ¿no? Como a nosotros se nos exigiera como un recato, unos modales, y ellos pudieran ser salvajes. Yo era una niña bastante salvaje, bastante física y siempre tenía un carácter rebelde. Entonces yo veía que lo que yo quería hacer era el rol que se le había asignado a ellos. Yo tenía más bien ese tipo de energía que, si tenemos que definir binaria, era más masculina y no se me permitía. Entonces, o que se me relegaba como a un segundo lugar. Y me daba mucha rabia, yo no quería. Quizá que yo quería tener mi vida protagonista, igual que ellos, ¿no? ¿Y qué hacías para no ser mujer? ¿Qué truco usabas? Bueno, la verdad que hice, ya cuando empezó el momento pubertad, vestirme de negro de súper ancho, cogía ropa de trabajo de la empresa de mi padre, que es de la construcción. Me escondía el pelo detrás de las capuchas de las sudaderas, me llegué a cortar las pestañas porque vi que las pestañas me hacían muy te chica. cortabas las pestañas, sí. Cierto. Y no sé, el momento de la regla, o sea, para mí fue como un pánico. Mi hermana tiene 13 meses más y cuando le dijeron, bueno, pues con toda la buena intención, ¿no? Y lo que se hacía en ese momento, en plan, ¡hala, pues ya eres mujer! Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Mierda. En plan, ¿qué? Pero sí he estado trabajando muy duramente para no serlo. Claro, para mí y además era como, te decían que te convertías en mujer. A mí sobre todo me daba pánico la palabra convertirse. Convertirse, ¿no? Yo no quería convertirme en nada. Yo ya era. Claro, entonces, bueno, pues para mí era un pánico y cuando llegó el momento de tener la regla, pues lo rechacé totalmente y aquí se cuenta en el libro cosas muy interesantes de estos trucos que hacías para ocultar que se había pasado. Totalmente. Tú cuentas cómo en los libros de historia no salía ninguna mujer en el colegio, pero tampoco en las series, en los videojuegos, en las pelis de aventura. ¿Cuándo sentiste que te faltaban referentes? La verdad que en ese momento era algo más bien intuitivo, ¿no? Esa falta te hacía no tener... te veías como a la deriva, ¿no? O sea, no decías, ni siquiera te imaginabas eso y decías, no lo tengo. Como no lo había, tú normalizabas que no estaba. Simplemente ibas pues así, a la deriva, sin un acompañamiento espiritual o teórico. Y era un poco ver los referentes de ellos y tener siempre que... Porque nosotros empatizábamos con el personaje masculino, con el niño de La historia interminable, con el niño de E.T. Nosotras veíamos esa peli y éramos capaces de ver esa peli con el personaje, con el protagonista masculino, cosa que ellos todavía están por aprenderlo, ¿no? Empatizar con un personaje femenino. Y simplemente era la rabia de yo querer ser siempre ese niño y que me dijeran, no, tú no puedes ser como ese niño. Uh-huh. Y cuando haces todos estos cambios físicos para intentar masculinizarte de alguna forma y ser el protagonista, suele venir el insulto que también degrada a las mujeres, eso marimacho. Eso es. Sí, en mi época era más bien la machorra, que era Basta. Realmente el título inicial del libro. Y sí, basta, también me decían mucho basta. Hubo un día que estaba haciendo algo en clase que quizá era como demasiado, no sé, llamativo, físico o algo, y cuando volví unas compas me habían escrito en el pupitre basta. Y me lo habían escrito con B. Basta, ¿qué tengo que dejar de hacer? Recuerdo que cuando lo vi simplemente pensé, es con V. O sea, lo que ellos yo seré muy basta, pero sé cómo se escribe esto. Claro. Bueno, yo tengo al menos como 5 diarios de estos intensos que no me atrevo a leer, de verdad. Además, yo pensaba que lo escondía muy bien y por lo que sea mi madre lo encontraba muy rápidamente, se lo sabe mejor que yo. No, no soy capaz de leerlo de la vergüenza que me dan. ¿Cómo ha sido para ti sumergirte en ese pasado propio? Yo voy a hacerlo, pero para ti, ¿cómo ha sido? Terapia viva, y la verdad que me he atrevido porque, bueno, yo mi infancia la he vivido con mi hermana y mi primo, íbamos los tres juntos y nos hemos criado como hermanos. Y mi primo es gay y bueno, este libro es un conflicto de género y he vivido también su conflicto, ¿no? De criarse un niño gay en esta sociedad que es terrible. Y bueno, en la sociedad, sobre todo en los años 80 y 90, bueno, pues eso era increíble, trauma para toda la vida.
Y recordé que mi primo nos había hecho un fanzine súper chulo cuando éramos ni teenagers, y en el que él se despedía un poco de nosotras porque no sabía cuándo nos iba a ver. Enseguida nos volvimos a ver, pero en ese momento dramático del teenager él dijo: rompo con todo y me voy a Benidorm. Se tuvo que ir a trabajar a discotecas y tal, a descubrirse a sí mismo, a permitirse experimentar, porque en su entorno conocido no podía hacerlo, porque así era. Y nos hizo un fanzine como para despedirse de nosotras, recopilando nuestra infancia. Y cuando lo recordé y le pregunté: ¿me dejas meter el fanzine en mi libro? Pensé que me iba a decir que no, porque pensé, es que eso no sería normal. Y me dijo: ponlo, que lo vean niños, que entiendan todo. Y me inspiró tanto la valentía suya que decidí meter muchas cosas mías íntimas, un informe psicológico, y le tuve que dedicar el libro porque, bueno, esa valentía me pareció increíble. Y esa valentía que también has seguido tú, y hablabas de informe psicológico, relatas cómo te hicieron una prueba de coeficiente en la que salió un nivel de 131, que esto equivale a ser una superdotada. Da igual, ya lo he perdido todo. Y en ese mismo informe psicológico todo parecía normal en ti, salvo ansiedad por los fallos. Sí, a las niñas se os exige más. Sí, bueno, a mí se me veía como muy bruta, o a lo mejor tenía mucho ímpetu físico, y eso pues parecía que a lo mejor era una niña como muy torpe, muy desastrada o muy revuelta, ¿no? Me decían mucho eso, pero no solo en casa, en el cole y en todos los entornos. Y bueno, simplemente yo creo que eran como unas ganas de expandirme que trataban de contenerlas y explotaban, ¿no? En ese mismo informe se destaca varias veces tu actitud para el dibujo. ¿Y fue un refugio dibujar para ti? Sí, la verdad es que sí. O sea, dibujaba todo lo que quería tener y no tenía, en plan unas plataformas, un chico que me molaba. Y me pareció súper gracioso porque hay un montón de compas, artistas que me cuentan en plan todos los recursos que les daban de arte o lo que sea, y en mi casa pues a lo mejor no había conocimiento de eso, entonces lo que yo pillaba era el portaminas que llevaba mi padre en el bolsillo del polo de hacer planos. Sí. Él no es arquitecto, él hace hierro para la construcción, pero a raíz de tantos años sabe mucho de planos y él lleva su portaminas. Yo se lo pillaba, dibujaba con eso, en plan solo con portaminas, y difuminaba con el dedo. O sea, solo tenía un instrumento y me moló tanto el partido que le saqué, que es lo que sigo usando hoy en día, la verdad. Bueno, y a pesar de sus reticencias a convertirse en mujer, esto acaba ocurriendo y todo eso conlleva muchísimas cosas. Crecer en los 90 era crecer en la certeza de que estabas gorda. Tratábamos de parar el crecimiento normal de nuestros cuerpos de teenagers a base de la dieta de la piña, de la alcachofa, del vinagre de manzana. Cuando me miraba al espejo me veía bien, pero después examinaba las fotos de las revistas y las mías y tenía claro que era gorda seguro, aunque no lo viera. Yo, que crecí en los 90 rodeado de mujeres, porque todo era un grupo de amigas, he vivido muy de cerca esto que sufríais todas. ¿Cómo os marcó a ti y a tus amigas ese bombardeo de las revistas? Pues la verdad que todas teníamos esa presión, pero en este tema que es bastante serio y en el que muchas habrán acabado con alguna condición para toda la vida, en este caso mi experiencia he querido poner, porque no todo va a ser súper dramático, he querido poner una anécdota que en nuestro caso fue bastante graciosa. Y hubo un día que nosotras creíamos que teníamos que estar gordas fijo, porque, bueno, por lo que habéis puesto... Estamos gordas. Claro, comparadas con las de las revistas, no puede ser. Pero luego, como nos veíamos al espejo y nos veíamos bien, algo estaba mal en nuestras cabezas. Entonces, una amiga dijo: yo he escuchado hablar sobre la rigorexia, que es lo contrario de la anorexia. Las anoréxicas están delgadas y se ven gordas, y nosotras nos vemos bien, pero estamos mal fijo. Entonces, todas nos diagnosticamos con rigorexia, que no es eso, que es otra cosa. Autodiagnóstico. Sí, sí. Antes y entonces de nos dedicamos a buscar la foto más gorda en la que saliéramos para que la realidad nos hiciera ver la verdad, que estábamos fatal. Sí, sí. Y nos dedicamos a buscar fotos nuestras y no nos complacían y decimos: no, tía, tienes otra en la que sales más gorda fijo. Y buscábamos fotos y ya acabamos todas: más gorda, más gorda, más gorda. Y al final en nuestro caso quedó en unas risas, la verdad, pero bueno. Sí, aunque es verdad que podía haber acabado mal. Sí, hubo y hay situaciones muy dramáticas en las niñas de esas edades, especialmente no con la rigorexia tanto, sino con la anorexia. Luego vinieron las primeras relaciones con los chicos, con la actitud de los hombres de la época. Cuentas, por ejemplo, la anécdota de la atracción de la olla y los pantalones rojos. A mí esa me ha marcado porque es que era una sensación... Por favor, adelante. Sí, habían muchas cosas que nos pasaban con los chicos que a ellos les volvían muy iracundos y nosotros no entendíamos muy bien por qué, ¿no?
las mismas cosas nuestras que les atraían a los chicos, que era pues vernos nuestra sexualidad o nuestra silueta o que fuéramos pues a lo mejor divertidas, relajadas, sueltas, tal. Lo mismo que era lo que les gustaba, no quería que los demás lo vieran, ¿no? Este machismo de me encanta ella y todo lo que tiene, pero no quiero que nadie más la vea, ¿no? Para que nadie más se la quede. Y bueno, pues recuerdo un día que fuimos con este novio, fuimos a la feria, yo llevaba un pantalón rojo súper apretado y el locutor de la atracción de la feria se fijó en mi culo y en mi pantalón y se dedicó a gritar, el pantalón rojo, que bote, que salte. Y al final pues era como la atracción de todo el mundo. Y cuando bajamos, el novio que tenía pues estaba súper cabreado, yo no sabía ni por qué, no me lo explicó todo el camino a casa, él decidió que nos íbamos, porque esto era así, él decidió que nos íbamos y en coche de vuelta iba súper rápido con la música a tope y sin hablarme. Y esto sucedía así, aprendimos pronto que la ira de los hombres era silenciosa, ellos no te iban a explicar nada, quizá ni siquiera en su cabeza entendían qué era lo que les había molestado, porque tampoco racionalizaban ellos su machismo, ¿sabes? Y aprendimos a ir por ahí, ¿no? Por esas actitudes silenciosas y a entender a sin tenerles entender. miedo. Sí, empiezan ahí las primeras formas de maltrato. Sí, por supuesto. Tú entendías que, como no sabías por qué se había cabreado, y esto se repetía una y otra vez, tu sensación era de, yo no sé cuándo se va a cabrear, entonces podría ser cualquier cosa. Entonces ibas siempre de puntillas con ellos. Y aparte del pánico a ser mujer está el pánico al hombre. Relatas, de hecho, el miedo a atravesar ese parque en el que siempre había hombres solo mirando, un miedo que no os confesabais unas a otras, pero que estaba ahí. Efectivamente. En nuestra inocencia de niñas prepuber o que tendríamos, es que es triste decirlo, pero tendríamos 10, 11, 12 años, no nos atrevíamos a confesarnos a nosotras mismas que esos señores que se sentaban en el parque, que eran abueletes, que era lo que nosotros decíamos, eran abuelos, y eran como nuestros abuelos. Entonces, ¿en qué momento nos íbamos a reconocer a nosotras mismas que estaban ahí para mirar nuestros cuerpos cuando éramos prácticamente niñas? Eso creo que era demasiado duro para nosotras mismas para tragarlo. Entonces la sensación estaba ahí, con nuestros cuerpos nos apoyábamos, nos juntábamos, nos dábamos la mano, pero nunca tuvimos la valentía de hablarlo porque era demasiado duro. No conozco a ninguna amiga que no haya tenido una anécdota de atravesar el parque. O sea, creo que es increíble. Es imposible. Algunas más violentas, otras menos, porque luego había algunas que eran mucho más violentas, pero eso sí que es una pandemia. Para mí es uno de los capítulos más tristes del libro, por eso lo he puesto en blanco y negro y crudo y como una peli de miedo, porque me parece muy triste. Dedicas el libro a las niñas de tu generación y les dices, sí, todo esto fue real, tus recuerdos son reales y nadie puede negarte tu vivencia. ¿Hemos negado los recuerdos de estas infancias porque no nos interesa ver cómo éramos? Los hemos negado y algo que es peor, los hemos ignorado totalmente. O sea, ni siquiera se habla de ellos. Pero si tú los sacas, porque ellos o las mujeres a lo mejor que se lo han negado, si tú lo sacas te lo van a negar. Pero lo peor que hacen es ni sacarlo, no hablar de ello. Lo que invisibilizas no ha sucedido. Pues hoy hemos venido a hablar de ello, a visibilizarlo. Y en ese machismo que nos crió tenían responsabilidad directa los medios de comunicación. Para que no olvidemos sus mensajes, ha trabajado duro otra amiga de este programa. Durante nuestra adolescencia, la tele, la radio, las revistas y ahora Internet nos permitieron intuir la vida adulta mientras descubríamos quiénes éramos. Sin embargo, muchos de los mensajes que recibíamos no eran inocentes. Trataban de crear un modelo de mujer en el que teníamos que encajar. Rodeado de chicas simpáticas y bonitas. Hola, Marian. Hola, Kika. Raquel. Busco un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Kenny, ¿a dónde vas? Al béisbol, el partido va a empezar. Estará lleno de chicos. Estupendo, ¿qué esperamos? ¿Por qué creías que no ibas a ser aceptada en la academia? A ver, ¿por qué? Pues tal vez por el físico. ¡Putas! ¡La gente vuestras madrigueras que vos conozcas! Por eso queremos hablar del proyecto del Laboratorio de Innovación Audiovisual de Radio y Televisión Española, Cómo el machismo marcó nuestra adolescencia, coordinado por nuestra amiga y periodista Paloma Torrecillas. Crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se os ocurrió crear esta web interactiva en la que cada una de vosotras puede introducir su año de nacimiento y recordar de un vistazo revistas, anuncios, videoclips y demás mensajes mediáticos que vistos ahora son para pegarse un tiro?
Totalmente. Pues surgió un poco por lo que hablabais. Yo tengo unos diarios, tengo escrita toda mi adolescencia, y entonces leyendo y releyendo los diarios me di cuenta de que atravesaba muchos temas, ¿no? Atravesaba la gordura, atravesaba la relación con los chicos y era atravesado también pues por unas preocupaciones que eran comunes a muchas mujeres, a muchas jóvenes adolescentes. Y entonces pensé que de dónde venían estos mensajes, ¿no? ¿De dónde estábamos? ¿Dónde nos comíamos toda esta basura, efectivamente? Y una de las respuestas fue los medios, ¿no? Y teniendo un archivo como el que tenemos en RTV, pensé que era una muy buena oportunidad para rebuscar en el archivo y ver qué mensajes marcaron nuestra adolescencia. Que yo he dicho vosotras, pero en realidad esto lo podemos hacer cualquiera. Nosotros también tenemos que meternos ahí y ver lo que todos recibíamos y de lo que formábamos parte. ¿Y qué basura habéis encontrado en esta búsqueda? Pues hemos encontrado cosas muy lamentables. Para mí... hemos abarcado los años de democracia porque teníamos que acotar en algún punto, porque si nos fuéramos a la dictadura ya esto... antes todo era machismo, ¿no? Y entonces, para mí una de estos impactos culturales que más me ha llamado la atención, por ejemplo, ha sido el tema de Elena Francis. Era una locutora, una señora que daba consejos a las mujeres y que tenemos un ejemplo, ¿no? De lo que le dice a una mujer que llama para decir que ha descubierto que su marido es homosexual, y lo que le aconseja es que, bueno, que ponga todo de su parte, que está en su mano, que se solucione la situación, ¿no? Es culpabilizar a la mujer, responsabilizarla de todas las acciones que lleve el hombre, y muchos otros que hemos escuchado y que tenemos ahí en la recámara, quizás para ponerlos al año que viene. Y otro, a mí sobre todo lo que más me ha sorprendido es no solo revisar mi adolescencia, sino ver la adolescencia de las chicas de hoy. Lo que están escuchando, lo que están leyendo, este resurgir de una misoginia muy salvaje en TikTok, en Instagram, y me ha asustado bastante, la verdad, me he sorprendido. Elena Francis, por cierto, que también justificaba el maltrato físico, es decir, también había una famosa carta de una mujer que estaba siendo físicamente maltratada por su marido y ella le recomendaba aguantar sumisamente. ¿Qué feedback habéis tenido? Bueno, habéis tenido un feedback maravilloso porque ha sido un éxito. Sí, es cierto. Pero ¿qué os han dicho cada mujer según su década de nacimiento? Pues la verdad es que ha habido una cosa que a mí me ha gustado mucho, y es que cuando tú juegas te muestra tus años, pero después puedes rellenar cualquier año para seguir jugando. Y la mayoría de la gente lo que nos ha dicho es que han flipado cuando han revisado sus adolescencias, pero sobre todo se han enganchado a ver cómo han sido las adolescencias de otras mujeres. En ese juego de ver si la cosa ha evolucionado, si hemos mejorado, si no, ¿no? En ese juego ha sido un feedback muy positivo. ¿Cuáles son los mensajes que más se repetían en los medios de comunicación hacia las mujeres? Pues por un lado está el aleccionamiento sobre que el espacio público es de los hombres. Ajá. Es decir, no hay que salir sola por la noche de casa, o ten cuidado con cómo vas vestida. Luego hay otro que tiene que ver con el físico, con el mandato de que para estar guapa, para atraer y para tener éxito tienes que estar delgada. Esto es una constante y una permanente de las revistas, de los anuncios, bueno, incluso de los videoclips, ¿no? Luego esa doble moral en la que la mujer debe de estar hipersexualizada, pero no demasiado, porque si estás demasiado hipersexualizada entonces pierdes valor, que era lo que escuchábamos al principio del programa. Uh-huh. Yo creo que serían estos mensajes. ¿Y en cuanto al trabajo, tanto dentro como fuera de casa? El trabajo de la mujer. Sí. Claro, es que sobre todo el proyecto, como está más centrado en las adolescentes, uh-huh. Las adolescentes en ese momento tampoco todavía estaban metidas. Bueno, pero a lo mejor los referentes que ven son de mujeres que tienen que trabajar fuera y ser además las más emprendedoras, las más listas, las más arriesgadas, y al mismo tiempo mantener el hogar. Claro, esto nos lo comentaba una de las expertas con las que hablamos, que es una mujer que su década, por así decirlo, fue la de los 70, ¿no? Y ella decía que se encontraban con una dicotomía que tenían que ser buenas esposas, buenas amas de casa y las mejores profesionales, ¿no? Son mujeres que se han dejado la piel en sus trabajos para demostrar que valían, pero luego al mismo tiempo se han dejado la piel en casa para no sentirse además con esa culpabilidad y ese yugo constante que hemos tenido las mujeres. De hecho, hablabas de la culpabilidad, ¿no? En tu libro, hablaba María Herreros en su libro de la culpabilidad.
y es una constante también. Como las mujeres nos hemos sentido culpables de muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Y según vuestra investigación de todos estos impactos culturales que cada década iban recibiendo las mujeres, ¿cómo podemos definir la evolución del machismo en los medios en nuestro país? Pues yo creo que cada vez es menos obvia. Antes era pierde esos kilos de más, ¿no? Y ahora es simplemente pones a una mujer muy delgada en el anuncio y entonces entiendes que debes de ser como ella para ser deseada o tener valor, ¿no? Social. Entonces creo que los mensajes siguen ahí, son menos burdos, menos obvios, pero bueno, hay un resurgir, como estábamos hablando, ¿no? De los incels, de la misoginia y de unos valores tradicionales muy malentendidos que siguen aquí y que están volviendo con más fuerza que nunca. Bueno, evidentemente hay que jugar a esto. María, ¿en qué año naciste? En el 83. Bueno, pues vamos a meter los datos. Pues así sonaba tu adolescencia. El año que Britney Spears lanzaba su Baby One More Time, 1998, la revista You publicaba un reportaje sobre autoestima y el mensaje era: quiérete mucho, nena, pero oculta tus defectos. Debes escoger un atuendo que te quede bien. En el caso de que estés gordita por arriba, escoge colores neutros. Mírate en el espejo con sinceridad, pero con cariño. Valórate. Lo que sí deberías es escoger prendas que camuflen los pequeños defectos y resalten las virtudes. Cuida tu alimentación, haz deporte, pero no le pidas peras al olmo. No todas las chicas pueden ser modelos y, contrariamente a lo que piensas, los chicos no están tan pendientes de los michelines. Las prendas largas afinan la silueta, en cambio los botines y las botas acortan y hacen más gordas las piernas. Los chicos no estaremos muy atentos a los michelines, pero la revista sí. Sí, o sea, qué disparate de lectura, señora. Es decir, valórate, los chicos no piensan en los michelines, pero tú por si acaso disimúlalo. Y de foto, tenemos que contarlo, una chica muy delgada en la playa sin ninguno de esos defectillos. ¿Te suena? Súper incoherente, súper contradictorio. Es como que querían empezar a meter mensajes powerful, pero chica, aclárate, o sea, me estás mareando, ¿no? Qué ensaladilla mental. Claro, quiérete, pero ojo, cuidado, quiérete cuando seas delgada, ahora no. ¿Teníais conversaciones sobre esto entre las amigas? Sí, pero como obviándolo, ¿no? ¿Sabes? Imagínate que todo esto, solo había este input, ¿no? ¿Sabes? No, tampoco era una era en la que tenías internet ahí a mano para consultar los feminismos de los años 70 y tal, ¿no? Esto era la normalidad, entonces... Bueno, pues más bien nos pasábamos dietas fotocopiadas con toda normalidad, o sea, quiero decir, obviamente no nos insultábamos o no nos presionábamos entre nosotras, nos apoyábamos para cumplir con la presión. Sí, pero yo recuerdo que en el instituto todas mis amigas estaban en algún tipo de dieta. Sí, claro, de fotocopias. Algo que los chicos no teníamos. Es que yo creo además que el mensaje es muy perverso porque te dice... Quiérete mucho, quiérete como eres, pero no seas como eres. Entonces es una contradicción permanente y yo creo que eso es la base de nuestra adolescencia. Es decir, sé fuerte, quiérete, sé una tía guerrera, tal, pero luego te decimos... Sí, pero delgada. Sí, pero maquillada. Sí, pero con los labios de esta manera, o sea, ¿no? pose powerful, pero no, luego en tu casa... Sé natural, pero no. Claro. En este libro, María, ¿cuánto peso hay de esas revistas? Pues bastante, claro, la verdad, porque las revistas, ¿sabes? Para mí era algo un poco nocivo porque te atraían con el tema de las bandas que seguías, los pósters, de las pop stars, y luego tenían todo este tipo de contenido basura de las dietas y de la ropa y tal. Y aquel año 1998 también vimos esta peli. ¿Vas a tener a una nena de Europa del Este desnuda en tu casa y no has pensado hacer nada? ¿Pero qué coño quieres que haga? ¿Difundirlo por internet? Supongo que querrás cambiarte, ¿verdad? ¿Te importa? No, claro que no. Por favor, estás en tu casa, adelante, cámbiate. Mientras tanto, iré abajo y empezaré a estudiar. Sí. Ahora viene lo bueno. Empieza el espectáculo. Paloma, ¿podemos decir que los 90 fueron especialmente turbomachistas desde los medios, las películas? Había una cultura de la violación muy... evidente. Muy evidente y sobre todo como que se tomaba broma, ¿no? Era como, ¡ay, qué graciosos somos! Yo ahora, volviendo a ver la película American Pie... Claro, perdón que no hemos dicho que es la primera que escuchábamos. La película American Pie, nosotros lo que hemos hecho es coger algunas películas que marcaron nuestras adolescencias y hemos editado un poco con momentos clave que nos parecían reseñables. En este caso, marcábamos cómo acosar a una víctima o grabar un vídeo a una persona sin su consentimiento y que eso sea causa de mofa, ¿no?
y cómo pasan por alto todo esto y convertimos, que Hollywood en esto es experto, ¿no?, en convertir la cultura de la violación en una broma, en algo de risas, de cachondeo. ¿Y lo que se veía entonces en Super Pop o La Vale ahora se ve en TikTok o en Instagram? Yo creo que sí. Tengo esa sensación, por lo menos por la investigación que hemos hecho en el lab. Lo que pasa es que ahora conviven como dos mundos, ¿no? Convive un feminismo con mucho peso, bien pensado, con chicas que son muy jóvenes, que tienen un discurso muy sólido, y a la contra, ¿no? Unos hombres, unos chicos jóvenes muy enfadados, con mucho miedo a que las feministas le quiten todo su poder y sus privilegios. Está curioso que antes os decían, bueno, antes y ahora se siguen diciendo a las mujeres que estáis mal folladas, y ahora hay mucho hombre mal follado. Eso parece, sí. Sí, pero es culpa nuestra también otra vez. Sí, todo. Ah, claro, siempre es culpa vuestra, por supuesto. Oye, Violeta, ¿y en mi adolescencia qué había? Bueno, pues mira, en tu adolescencia la regla era aún más tabú. Ve a por él. Esta noche estás de muerte. A por él, pequeña, a por él. Se estrenó Pretty Woman y al empresario Jaime Fontanet solo le cayó una multa por tocar pechos y glúteos a una empleada de 16 años, ya que el juez vio como atenuante que la joven, con su vestido, provocó este tipo de reacción en su empresario, que no pudo contenerse en su presencia. Pienso que porque una señorita o cualquier mujer normal lleve una minifalda no tiene por qué su jefe abalanzarse o hacerle proposiciones deshonestas, ¿no? Está muy feo la minifalda y a las rodillas está muy elegante y muy bonito. Cada uno es libre de ponerse lo que quiera. Lo encuentro horroroso. Yo creo que es el veredicto más infame que ha podido dar un juez. Como hombre opino que las mujeres provocan, porque si una mujer va casi con el culo al aire, como se estila hoy, pues el hombre, como cualquier animal, pues tiene su parte irracional y se lanza, pero... El hombre como cualquier animal. Paloma, ¿cómo ven las más jóvenes estos anuncios, estos debates en las revistas, estas noticias del pasado? ¿Se escandalizan como nosotros estamos haciendo ahora o sienten que sigue pasando algo parecido? Yo creo que se escandalizan y al mismo tiempo sienten que sigue pasando algo parecido. Y es muy curioso porque en TikTok se hizo viral que muchas chicas jóvenes ponían sus años y navegaban por ellos y los iban comentando, ¿no? Uh-huh. Y fue muy divertido ver cuáles eran las reacciones. Muchas de ellas se sorprendían y yo pensaba, pues no hace tanto, ¿no?, de su adolescencia, y se sorprendían porque, bueno, pues si han empezado a leer sobre feminismo, a escuchar sobre feminismo, muchas podían ponerse las gafas moradas y mirar con otro punto de vista su... Claro, ¿se están consiguiendo deconstruir y reconstruir? No lo sé, eso habría que preguntárselo a las mujeres. Bueno, por los comentarios que os llegan y por lo que van diciendo en redes. En principio sí, y yo también creo que es muy interesante lo que decías antes, que también ellos, ¿no? Ellos lo han visto y ellos han dicho... que de basura, como decíamos antes, hemos consumido sin ponernos estas gafas moradas. Hay quien puede pensar, esto ya pasó, fue duro, pero lo superamos y hoy hay mucha más diversidad en los cuerpos, las estéticas, las normas de género. Pero escuchemos a este coach para ligar en un vídeo de TikTok de 2018. La atención es la droga de las mujeres. Retírale la atención y verás cómo ellas se vuelven locas por ti. Sé siempre el primero en abandonar una conversación. ¿De qué manera proyectos como el vuestro y el periodismo transmedia pueden combatir esto? Bueno, yo creo que tenemos una responsabilidad, ¿no? Hay un tipo de periodismo que ahora se conoce como periodismo de soluciones y es explicar, explicar cómo o poner el foco sobre una problemática e intentar dar soluciones. Nosotras en el lab lo que hemos querido hacer es, por un lado, hacer este proyecto y luego, por otro lado, en redes hicimos muchos vídeos con expertas, hicimos vídeos en paralelo que ampliaban el contenido para intentar explicar cuál es... Bueno, sobre todo para intentar que todos pudiéramos ver con una mirada feminista estos vídeos y hacernos más críticos ante ellos, ¿no? Y ese era un poco nuestro objetivo. Pues objetivo conseguido. Y sí, quienes no hayáis entrado ya estáis tardando en hacerlo en la página de RTV. Paloma Torrecillas, muchas gracias por este currazo. Larga vida al periodismo transmedia y que vengan muchos más proyectos así. Muchas gracias. Bueno, María, no te querías convertir en mujer, pero inevitablemente pasó, como a Chabeli. Y ahora eres madre de 2 niños, artista gráfica. ¿No suena demasiado fácil el equilibrio? Para nada. Y bueno, me he dado cuenta que el tener 2 niños, que a día de hoy, el pequeño tiene 1 año y medio, se definen como chicos, trae otros retos, ¿no? Que,
quiero decir que como madre de niños tengo un papel importante y que tengo ganas de afrontarlo, ¿no? De que sean chicos si son futuros hombres que aporten. Claro, ¿y cómo lo haces? Después de además hacer este recorrido por tu propia biografía, ¿cómo ha afectado eso a tu educación? Bueno, a la manera de educar a tus hijos. Claro, pues me he dado cuenta que nosotras, las mujeres, estamos haciendo el trabajo feminista. Y he hecho un poco en falta, obviamente hay hombres que están acompañando, el sexismo nos afecta a todos y hay muchos hombres que están remando a favor de esto que les afecta también a ellos, ¿no? Pero he hecho en falta más implicación de los hombres y bueno, desde el feminismo está la eterna pregunta de si podemos hacer esto solas o no. Y bueno, pues mira, por lo que sea, la biología ha hecho que seamos 50 o 51% de población. Tristemente creo que no es posible que nosotros hagamos esto solas y la verdad que creo que nosotras ya estamos como lo suficientemente avanzadas en el trabajo feminista como para ocuparnos de estos cuñados, bros, incels o como se llame, y me gustaría mucho hacer desde aquí un pequeño llamamiento a que sean los hombres los que se ocupen de estos tipos. O sea, cuando el nivel sea tan bajo, que se ocupen ellos. Sí, porque están en el entorno de ellos, ¿me entiendes? Y al final el feminismo que actúa es el feminismo doméstico de las casas, de los grupos de amigos, de los chats de WhatsApps, que sean los tíos los que le corten el rollo a estos señores que vienen con el nivel tan bajo y les digan, no, esto no, tío, porque nosotras ya llevamos suficientes años haciendo el trabajo como para ocuparnos de este nivel tan bajo. En algún punto tenemos que poner el rasero para no quemar nuestras energías. ¿Qué te han dicho los hombres de tu entorno de lo que has contado aquí? Pues los hombres de mi entorno, por suerte, han empatizado, me han contado sus propias historias de sexismo que tienen los hombres, que son muchas y son importantes, pero obviamente, tristemente, se han acercado muchas más mujeres. Los hombres, bueno, pues como es Rosa ya miran para otro lado, como hay una princesa miran para otro lado. Bueno, y esto es cosa vuestra. Esto es vuestro problema. No hay, en todo lo que cuenta aquí anda que no hay la otra parte de estos chicos que tenían que ser hiper no sé, los más máquinas, como diría Bisbal. Exacto. ¿Cuánto puede salir de ahí de esa reflexión, no? Si se hiciera conjunta también. Sí, realmente ellos pueden sacar también muchas conclusiones de sus masculinidades, pero ya te digo, les cuesta acercarse. Entonces, bueno, los hombres de mi entorno sí, porque bueno, yo me rodeo de hombres que son capaces de acercarse a esto, pero bueno, soy consciente de que vivo en una burbuja engañosa de personas pues que se interesan por las mismas cosas que yo, entonces sé que no es la realidad que hay en las calles. ¿De todo aquello aún te quedan secuelas? Sí, por supuesto. Yo me he dado cuenta que yo voy a tener toda mi vida un conflicto de género. Yo ya sé que no voy a encajar nunca en las definiciones binarias y no me siento 100% cómoda definiéndome como mujer. Tampoco me siento 100% cómoda definiéndome como hombre. No me gusta definirme. Me aburre muchísimo los géneros. Creo que no... O sea, el hecho de que tenga que estar hablando de géneros me lo impone la sociedad, porque es un tema que a mí me aburre y me encantaría obviarlo. Cuando hablamos de géneros nos damos cuenta, sobre todo cuando hablamos de los géneros de los niños, ahora que he tenido hijos, estás hablando de los genitales o de las hormonas de alguien. Y es un niño, o sea, en plan, para allá. O sea, es cuando me dices algo porque mi hijo tiene el pelo por la cintura o tal, y empiezas a tambalearse tu mundo porque es que claro, encima le has puesto un gancho y no sé qué. Vamos a ver, o sea, la melena de un niño te está agrediendo, o sea, míratelo, porque es que además no quiero hablar del género de mi hijo porque es que estás hablando de cosas suyas íntimas, biológicas. ¿Y qué crees que has aprendido en este camino y que puedes enseñarle a los demás a través de este libro? Sobre todo a la gente joven que se acerque ahora a este libro, que vea cómo nos criamos, que identifique las mismas limitaciones de género que les estén haciendo ahora en su época, porque nosotras cuando nos pasó todo esto no nos dimos cuenta, lo teníamos muy normalizado. Ellos y ellas tienen ahora las herramientas que nosotros no teníamos. Entonces, pues que se desprogramen, ¿no? Que vean la programación que nos hicieron a nosotras y aprendan a descodificarla. Desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas que nos decían en La bola de cristal. A eso ayuda Historia de una niña con pánico a ser mujer, publicado por Lumber, de la ilustradora, artista plástica María Herreros, a la que le voy a pedir que se quede porque vamos a hablar de arte para terminar este programa. ¿Te parece bien? Para esto siempre, claro. Carne Cruda sigue de gira. Nos marchamos hoy de gira, unos días de rula. Que no es una gira, es un girón. Ya hemos pasado por Bilbao, Valencia, Cáceres, Alicante, Mérida, Bueu... Y lo que nos queda. Porque ya tenemos nueva fecha y allí podrás escuchar esto en crudo y en directo. Un día más bello y su taronja. Que bueno
¿Por qué ya no somos pacifistas? Para responder a esta pregunta tan compleja como necesaria, vamos a dedicar un programa especial desde la Val d'Ussó, en Castellón, junto al Centre de l'As de Estudios por la Paz. Sí, hablaremos de cómo podemos construir la paz y educar en el pacifismo en un año donde la guerra ha llegado a Europa y el discurso pacifista se ha difuminado a marcha forzada. Escucharemos a expertos en conflictos armados, desarme, acción humanitaria y seguridad, y también a alumnas de institutos de la zona para reflexionar cómo impacta en los más jóvenes el discurso de la guerra. La banda sonora la pondrá Malparlat, el nuevo proyecto de Alfons Pérez, pionero del rap valenciano. Al que estáis escuchando. Esto ocurrirá el próximo 12 de mayo a las 12 de la mañana, que ya sé que estaréis muchos y muchas, si tenéis esa suerte, trabajando. Los que tengáis el tiempo libre, os podéis acercar al auditorio Leopoldo Peñarroja de la Val d'Ussó. La entrada es libre hasta completar aforo. Mira que está buena la taronja, que la pell taronja, faig pastissos i suc de taronja, no hi ha res millor que la taronja. Mira que está buena la taronja. Mira que está buena la naranja, mira que es buena la música de Malparlat y mira que son buenos los viajes que hacemos. Seguimos viajando. Aprovechando que tenemos aquí a María Herreros, estrella fulgurante de la ilustración, vamos a viajar al espacio exterior para conocer a otras estrellas de su generación, de esta constelación de artistas femeninas que se definen como... Dibujante, porque es el medio de expresión que utilizo, ¿no? Es la herramienta que utilizo, el dibujo. Y entonces creo que engloba todo. Yo suelo decir artista, ilustrador de artista, no sé, es que yo creo que es más entendible porque dibujante de cómic, pero ya hay que explicar muchas cosas. Yo digo ilustradora y cuando no me entienden digo dibujante y cuando no me entienden digo diseñadora gráfica. Dibujantas, ilustradoras, artistas, diseñadoras gráficas, ellas son Nadia Hafid, María Medem y Jenny Espinosa, 3 de las 9 estrellas que conforman Constelación Gráfica, jóvenes autoras de cómic de vanguardia. Una exposición del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB, de la que queremos hablaros porque nos encanta y porque lo está petando. Así que abrochaos los cinturones que la lanzadera está a punto de despegar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Llegamos a la constelación del cómic, que reúne a una generación de artistas con infinidad de matices, como explica el comandante en jefe de exposiciones de la nave CCCB. La idea de constelación viene por el hecho de que siempre es arriesgado hablar de generación o hablar de un movimiento artístico articulado. En realidad son 9 individualidades muy marcadas. En realidad es un grupo muy heterogéneo, pero en las que vemos una especie de red de complicidades. Él es Jordi Costa, que nos abre el camino en este viaje en el que saltamos de una viñeta a otra, como en los clásicos cómics de superhéroes. Y en la siguiente nos encontramos a la ilustradora Nadia Hafid, que nos recuerda que esta nueva constelación de artistas va más allá de la idea de cómic tradicional. Que el cómic no es solo la viñetita que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Estamos muy influenciados por otras expresiones artísticas, ¿no? Del cine o los videoclips o incluso, ¿no? La poesía visual, no sé qué. Entonces todo esto, ¿no? Al final acaba siendo una amalgama. Van más allá porque su soporte no se reduce al papel o a las viñetas. Aunque ellas no son conscientes de romper los moldes y esquemas clásicos. Vamos, que lo hacen con toda la naturalidad del mundo. Como nos cuentan las ilustradoras, autoras y muralistas María Medem y Jenny Espinosa. Yo personalmente no siento que yo rompa con ningún molde, sino que utilizo el lenguaje del cómic. O sea, que no lo hago con la intención de romper moldes, sino aprovechar el lenguaje tan rico del cómic para contar una historia. No soy tan consciente cuando trabajo de que esté rompiendo nada. No me lo planteo tampoco en plan, esto es rompedor ni nada. Quiero explicar esto y que se entienda bien este sentimiento y cómo lo hago, ¿no? Entonces... Toda constelación de estrellas tiene un origen y una composición. Jordi Costa nos cuenta cuál fue el Big Bang que dio lugar a esta galaxia. El criterio de selección ha sido el talento y la importancia y esa común procedencia del ámbito del fanzine que no han abandonado, o sea, a pesar de que todas ellas ya han publicado profesionalmente, siguen los fanzines y la autopublicación, un espacio que nos ha permitido experimentar, jugar sin miedo a romper barreras. Te sientes libre, te puedes hacer un poco lo que quieras. Se sienten libres porque no hay nadie que vigile, no hay supervisor. En definitiva, es un espacio de diversión. Y el resultado de todo esto hace que se crean unas joyas y yo tengo una colección, tengo cosas en plan
que les pongo sobrecito y todo, porque digo, esto se estropea? ¿Sabes? Me encanta. Por cierto, y hago un inciso para bajar a la tierra, los amantes de los fanzines estáis de enhorabuena porque después de 3 años de ausencia vuelve el Festival de la Autoedición de Barcelona, Bien. el Guter Fest. ¡Viva! Y para celebrarlo a modo de aperitivo, el próximo 13 de mayo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB, se celebra una especie de antesala, el Antiguter. Y también habrá talleres y actuaciones musicales en directo durante todo el día, siempre con el cómic como protagonista. Y ahora volvemos a la nave para seguir nuestro viaje interestelar. Expliquemos a los oyentes qué estamos viendo. Violeta, la obra de estas 3 cometas de la ilustración y el cómic. Pues aquí vemos El puente de Einstein-Rosen o El agujero de gusano de Jenny Espinosa, un viaje entre realidades paralelas basado en Hoops, el primer álbum del artista, en el que se pasa de las 2 a las 3 dimensiones para mostrar el proceso de transformación y empoderamiento de un personaje femenino. Y seguimos caminando por las salas de la exposición. Ahora estamos en una habitación de Nadia Jafid, que cuenta a través de viñetas cómo es la soledad positiva que experimenta como dibujante cuando encuentra la idea y se lanza a plasmarla. Y aquí estamos viendo Reflejos de María Meden, una obra que integra el lenguaje tradicional del bordado con elementos como la luz del día, los sonidos de la noche o el olor del romero, y que cuenta con la colaboración de la productora y DJ Ilia. Y las 9 estrellas de esta constelación, al brillar por primera vez juntas, producen una luz que ha deslumbrado a las propias artistas. Porque teníamos una idea general en plan, pues no sé quién va a hacer un juego, Roberta, o Ana iba a montar esto, pero algunas cosas fueron muy sorprendentes, no te lo imaginas ya, luego ya cuando lo ven en conjunto dices, todo tiene sentido. Y luego pisar el vamos. Claro, nosotras no estábamos currando juntas y de repente pasar a la sala y decir, ¿por qué está pasando? ¿Sabes? Era muy heavy ver todo lo que habíamos estado hablando. Roberta va a hacer un juego, Bárbara iba a hacer... Y sobre todo lo más emocionante es ver todo el conjunto, ¿no? Todo esto, o sea, y el concepto, ¿no? Constelación gráfica, todas las autores, wow, o sea, realmente... Una constelación gráfica que ahora se identifica como tal, como generación, como grupo. Pero los inicios fueron más sombríos, el espacio estaba casi vacío, apenas había estrellas a las que mirar, referentes que guiaran en la negrura. Así que tuvieron que moverse a tientas, como nos cuenta Nadia. Estábamos en un momento en que no había referentes de nada en cuanto a mujeres. O sea, a mí me encantaba el rock, no había muchos referentes. En todo, era como, no había mucho de agarrarse. Hasta que por fin aparecieron esas dibujantas, esos cometas, cuya estela sirvió para iluminar a esta nueva generación, como nos cuenta María Meden. A mí me gustaban los cómics, que leía mucho, de autores, hombre, pero cuando me dieron ganas de a mí ese cómic fue cuando vi los cómics de Ana Galván y de autoras, Begoña García también, Pepa Prieto, Roberta, toda esta gente fueron las que a mí me dieron ganas de hacer cómics. En realidad mis referentes para ponerme realmente a hacerlo, pues han sido gente contemporánea. Y algunas como Jenny Espinosa hasta se acuerdan del momento preciso de la iluminación. Sentía que estaba todo estancado, como que todo seguía la misma estética. Y entonces me acuerdo que un día entré y estaba un cómic que había hecho la portada de Ana Galván. Y fui directa ahí como un rayo, en plan, ¿esto qué es? ¿Sabes? Porque no lo había visto en toda la tienda antes. Entonces fue Ahora eso. Las referentes son ellas: Bárbara Alca, Marta Cartu, Jenny Espinosa, Conchita Herrero, Nadia Jafid, Ana Galván, María Meden, Miriam Persán. O la gran Roberta Vázquez, con quien tuvimos el placer de hablar en nuestra ensalada tropical dedicada precisamente a los fanzines y con quien estuvimos en la Feria del Fanzine y la publicación autoeditada de Madrid, Libros Mutantes. Así que para los que no hayáis pillado aún vuestro billete para visitar las estrellas, tenéis todavía la oportunidad de viajar al espacio con la exposición Constelación Gráfica, jóvenes autoras de cómic de vanguardia, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona hasta el 18 de junio. Y nosotros nos quedamos en el planeta María Herreros. En esa constelación. María, hay ahora mismo una gran constelación de dibujantas, artistas gráficas, un poderío muy fuerte de las mujeres en este ámbito. Sí, además yo creo que ya hemos pasado la barrera de... coger autoras y esperar de ellas un tipo de cómic diferente al de los autores, ¿no? Ya hemos entendido que por coger autoras no vas a tener esa mirada femenina, vas a tener a saber qué, ¿no? O sea, ya no se espera de nosotras nada concreto. Creo que ya estamos en un segundo nivel, o al menos eso espero yo, en el que una autora te puede sorprender, puede tocar cualquier tema, por supuesto, y trascender, ¿no? Un poco el género. Porque además hay mucha diversidad, tanto de estilos como de temáticas. Sí, la verdad que, bueno, pues yo creo que las autoras, una vez dada por fin la oportunidad, no hemos decepcionado porque no nos hemos encorsetado a nosotras mismas. ¿Las redes os ha dado una manera de mostraros al mundo y haceros más grandes? Sí, por supuesto, las redes son una herramienta. Tú has compartido espacio con Jenny, ¿no? Espinosa, sí. Nos contabas antes. Sí, nosotras hemos compartido espacio de trabajo en Barcelona.
¿Hay mucha comunicación entre vosotras, entre las artistas? La verdad es que sí. El trabajo de artista plástico es muy solitario, uno está en su estudio, tiene sus deadlines, sus libros, que son como proyectos muy inmersivos y eso, como te decía, pues muy solitarios, pero cuando nos vemos es como si lleváramos todo el tiempo del mundo viéndonos, sabemos que vivimos una experiencia muy parecida, entonces ahí esa cercanía. Y ahí habláis de arte, habláis de lo que estáis haciendo, de vuestros proyectos, de vuestro futuro, del horizonte. Sí, por supuesto, hablamos de nuestros proyectos, de las barreras que nos encontramos, soltamos humo, desahogamos. ¿Cuáles son? Suelta humo, desahógate. Pues es que hay mil cosas, hay pequeñas cositas que te... En cómic y en ilustración casi menos. Cuando haces cosas como para prensa o medios más masivos, pues sí que te piden a lo mejor que el personaje femenino que parezca más joven, que sí, quítame esa arruga aquí o allá, aclárame esa piel, por aquí y por allá, porque hay que decirlo también. Y bueno, pues contamos cosas que entre nosotras mismas flipamos y que muchas veces parece que no podemos decir en público porque para nosotras es un trabajo como para mucha otra gente y parece que no puedas denunciar a esa revista de turno, a esa editorial de turno, y entre nosotras sí que sacamos muchísima mierda y que poquito a poco nos estamos atreviendo también a decir en público, ¿por qué no? Claro, a pesar de que hay tantas mujeres en este ámbito, ¿sigue habiendo mucho machismo en el sector? Sí, hay machismo en todos los sectores, pero creo que es algo un poquito más oculto. El hecho de que te hayan criado como niña y después mujer te afecta en todo. Ellos a lo mejor se atreven más a pedir más dinero, a negociar un contrato, o sea que no es que las limitaciones sean obvias o vengan dadas de manera literal, sino que tú como mujer vas a navegar el mundo editorial de una manera más miedosa o más contenida, que estamos intentando romper esa barrera, ¿no? Pero es como que nos han educado así, más complacientes. Y hablando de tus proyectos propios y de tu propia obra, ¿a ti qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te atrapa y te inspira para ponerte a dibujar algo? ¿Por qué, por ejemplo, te pusiste a dibujar, a hacer un homenaje a Georgia O'Keeffe? Bueno, esto fue un proyecto que me sentí que me llegaba un regalo, la verdad, del cielo. Junto con Astiberri y el Museo Thyssen lo publicamos y para acompañar la exposición de Georgia O'Keeffe que se hizo. Y esto fue justo en 2020, en el año de la pandemia, y para mí reflejar la vida de esta mujer que sudó de todo, puso su libertad por bandera y se fue al desierto, que caminaba sola por las noches, que se atrevió a dejar a su marido en Nueva York e irse al desierto de Texas a vivir la vida real, tangible y dura, ahí a ajarse en el desierto. O sea, para mí fue un bálsamo increíble. De esa mujer aprendí a no tener miedo de ser eléctrica, magnética, fuerte, a ser asertiva y a no tener miedo como a eclipsar a los demás, ¿no? A no contener tu propia fuerza. Qué pena que hayas tenido que pensar en que quieres contener tu fuerza para no eclipsar a los demás. Eso lo hacemos mucho las mujeres, nos contenemos en espacios pequeñitos para no dañar los egos de otras personas. ¿Y qué aprendiste de Albert Camus, que estoy viendo aquí? Preséntanos este libro tuyo también. Bueno, es que esta charla de Albert Camus, El artista y su tiempo, es del año 1957, pronunció este discurso después de ganar el Nobel, y es increíble, cuando Gustavo Gili me propuso ilustrarla, es increíble lo contemporánea que es esta obra. Yo creo que todo artista y bueno, toda persona interesada en el arte, en la creatividad, debería tenerlo en la mesilla, porque es como analiza si el artista se nutre de la sociedad y debe ir contra ella, o si por el contrario el artista puede ser libre y no verse, digamos, manchado por la sociedad, si debe de remar, si su cabeza debe de volar, y bueno, me parece una reflexión increíble. En este momento él decía que el artista empezaba a tener el peso, ¿no?, de la sociedad, que el artista ya no podía estar en las nubes y tenía pues que luchar, y que la sociedad le afectaba y que él afectaba a la sociedad, ¿no?, en esa simbiosis que hoy en día está más exagerada todavía, ¿no? Parece que un artista ya ni siquiera elige estar con la sociedad o no. Si hace cualquier obra o toma cualquier decisión que va en contra de según qué ideología,
le va a afectar directamente. Se puede incluso terminar su carrera, ¿no? Si hace una obra que vaya en contra, si se posiciona, efectivamente. Para mí es una reflexión increíble que no trata tampoco de inculcarte ninguna decisión, sino de, bueno, pues tener esa reflexión. En esas reflexiones tú claramente has respondido que hay que posicionarte y te posicionas en cada una de tus obras. Hay muchísimo mensaje detrás de todo lo que hace María Herreros. ¿Cómo encontraste tu estilo? La verdad que hubo un día que estaba dibujando en el suelo esperando a una amiga y estaba hablando con un chico que vivía en la calle, que no tenía casa, y estaba sentado en el suelo pidiendo dinero, y me senté a su lado y estábamos hablando. Me contó, por ejemplo, que en Valencia en ese momento que le daban de desayunar todos los días si hacía clases de valenciano, tal, no sé qué, y esto me pareció interesante, estaba preguntándole. Y recuerdo que estaba dibujando, llevaba mucho tiempo dibujando de manera libre porque no tenía trabajo como ilustradora ni nada, estaba plegando camisetas en tiendas. Y estaba pues dibujando muchísimo, y recuerdo que me salió algo que dije, wow, esto es... Ahora sí me siento representada. Este dibujo, justo que acabo de hacer, me dan palpitaciones, siento que aquí hay un camino que recorrer, ¿no? Y bueno, fue practicar mucho, pero recuerdo ese momento hablando con este chaval en el suelo que dije... ¡Wow! Una epifanía verdadera. Bueno, y cuando descubres que este es el camino a seguir, ¿hasta dónde te está llevando? ¿Cuál es el siguiente punto de parada? Pues ahora mismo, después de Historia de una niña con pánico a ser mujer, estoy trabajando en un libro que llevo 10 años queriendo hacer. Y sí, y que además nunca encontré el momento porque es algo un poco duro. Son los diarios de guerra de mi abuelo. Mi abuelo luchó en la guerra civil con 19 años en el bando republicano. Y en su diario hay pasajes obviamente bastante fuertes y tristes, y nunca encontraba el momento emocional para abordarlo. Pero bueno, ha surgido, como a mí me gusta que surjan las cosas, como de manera orgánica, y de repente se me abrió la oportunidad de hacerlo y pensé que era el momento, y ya me siento fuerte para hacerlo, la verdad. Pues estaremos deseando verlo y leerlo. María Herreros, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que vamos a hacer un programa sobre la división de la izquierda y cómo conseguir la unidad. Y hemos juntado a un plantel de estrellas, una constelación, con Juan Carlos Monedero, con la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop y con los diputados de Unidas Podemos, Juan López de Uralde y Jaume Asens. Se viene programón, no os lo podéis perder, a ver si conseguimos unir lo que está roto. Hasta entonces, que la radio os acompañe.